Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas, disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Muy buenas noches, compañeros, muy buenas noches, idontonautas, muy buenas noches, colegas endodoncistas, colegas dentistas, de parte de la doctora Elisa Betancourt, presidenta de la Asociación Mexicana de Endodoncia. Les envío un cordial saludo, una disculpa por el hecho de que la doctora no va a estar presente, pero nos está escuchando en este momento por cuestiones de la organización del Congreso. El doctor Chagoyán, Enrique Chagoyán, y un servidor nos vamos a hacer cargo de este seminario SABE, el último seminario de este ciclo que acaba ahora en mayo y reinicia otra vez en agosto. Nuestra conferencista del día de hoy es la doctora Alejandra Cantú Morales. Su currículum es un resumen de su currículum. Es cirujana dentista, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 1995. Hizo su especialidad en endodoncia en la misma universidad en el 2000. Salió, hizo un fellowship en la Universidad de Chicago en 2003, Advanced Endodontic Technique. Maestra de literatura actualizada en el posgrado de endodoncia en la Universidad Autónoma de Nuevo León de 2012 a la fecha. Es asesor de la compañía Dentsply del 2007 a la fecha y tiene su práctica privada en endodoncia exclusiva del 2000 a la fecha. Voy a dirigir unas palabras. Nuestra conferencista del día de hoy, la doctora Cantú, es toda una profesional de la endodoncia, comprometida, seria y responsable. Como catedrática en el posgrado de la U Nuevo León, me consta a mí que fui su compañero y le consta al doctor Chagoyán y a muchos egresados que fueron sus alumnos. Es toda una institución en el posgrado y como colega en la asociación, siempre dispuesta a ayudarnos, activa y participadora, traductora de muchos de nuestros eventos, lo cual estamos eternamente agradecida. Pero lo más importante y lo que más le caracteriza es su calidez, su charla educada y buen trato como persona, siempre amable y expresando una sonrisa, todo un baluarte de nuestra asociación. Concluyo con una frase que me encontré hace unos momentos en internet sobre la calidez y dice lo siguiente: la calidez, la gentileza o la ternura pueden derretir muros, construir puentes de confianza o crear hermosos paisajes de afecto. Es sencillo ser cálido y gentil
cuando todos a tu alrededor lo son. Muchas gracias, doctora Ale, por estar esta noche con nosotros. Es un verdadero placer, un verdadero gusto recibirla aquí en su casa, en AMC, y bienvenida a SABE. Su tema del día de la doctora es utilización del CONVIN en endodoncia. Muchas gracias, bienvenida, buenas noches. Doctor Herrera, buenas noches, antes que nada para todo el mundo, y no tengo con qué agradecer las palabras tan bonitas que ha dirigido hacia mi persona. Bueno, primero que nada les quiero dar las gracias por haberme invitado a compartir con ustedes lo que usualmente hacemos en una clase de literatura. De hecho, esta charla, esta plática, es un journal, tan sencillo como eso, de los cuales yo siento que es sumamente importante tener una práctica basada en evidencia científica. Si nosotros somos muy audaces en hacer o deshacer tal o cual cosa, siempre tenemos que tener una base científica, porque es nuestra arma para podernos defender. Entonces, este artículo en sí es del 2014 y es una revisión que hicimos alguna vez en el posgrado, en la clase de literatura, pero lo que hicimos, como a mí me tocó dar esta clase, fue ir metiendo casos de la práctica privada. Como ustedes se dieron cuenta, y el doctor Herrera lo ha dicho, pues básicamente yo me dedico a hacer pura endodoncia, y en alguna ocasión, cuando he escuchado a algunos conferencistas, pues me ha llamado mucho la atención la tomografía, cosa que yo no había visto con mucha frecuencia en la práctica. Entonces, este artículo es del 2014, es una revisión de 644 artículos, de los cuales se redujeron a 112 artículos, y fue una combinación de la Universidad de Lituania con la Universidad de Roma, en conjunto con el doctor Tabas y el doctor Plotino. De hecho, este artículo tiene una segunda parte. Para las personas que no están muy habituadas con la tomografía, voy a hacer un pequeño resumen acerca de lo que vendría siendo una tomografía. No quiero que nos confundamos con una tomografía de todo el cuerpo. El CONVIN, o haz de cónico de luz, que también lo podemos llamar tomografía volumétrica, porque eso lo que en realidad es, hace de las imágenes en volumen, porque a diferencia de una radiografía digital, por ejemplo, o una radiografía convencional, nosotros tenemos simplemente píxeles, donde no hay profundidad. En cambio, con un voxel tenemos largo, ancho y aparte profundidad. Ok. Vamos primero a hablar de la examinación radiográfica, que fue o que es la manera de que nosotros podamos hacer un diagnóstico. Esta representa un papel, una parte esencial en el manejo de los problemas endodónticos, desde el diagnóstico del tratamiento, la planeación, hasta la evolución de los resultados. ¿Ok? Una valoración radiográfica, nosotros usualmente la podemos tener de una manera intraoral o panorámica, como ya todos lo sabemos, y estas tienen limitaciones inherentes en el hecho de que la anatomía tridimensional es comprimida en una imagen bidimensional, y eso nos reduce aún más nuestra información. Ok. Si tenemos algunas dudas en cuanto a la radiación que pudiera dar el tomógrafo o la tomografía, el CONVIN, pues aquí se nos pueden ir resolviendo. Este puede bajar utilizando un campo de visión más pequeña, que para endodoncia es lo que nosotros estamos tratando de buscar. En endodoncia nosotros estamos tratando de nada más que nuestro campo de visión sea de 2 o 3 piezas, de 2 o 3 dientes, y esto quiere decir que entre tenga yo un campo de visión más pequeño, hay un mayor tamaño de voxels que me puede ayudar a tener una mejor definición. La dosis de radiación de un volumen pequeño de scan de CDCT es similar a la radiación de una radiografía periapical, que sería equivalente a de 2 a 7 radiografías convencionales. Pero si yo tomo un CONVIN, que vendría siendo, por ejemplo, para la colocación de implantes, para la planeación de implantes, esto vendría siendo equivalente a una serie completa radiográfica. También depende mucho la dosis de radiación de cada máquina específica. Como ustedes saben, hay muchas marcas comerciales, hay muchos tipos de tomografía que pudieran variar su radiación,
Y también la radiación, obviamente, es menor en adultos, discúlpenme, y es mayor en jóvenes porque los jóvenes son más radiosensibles. Esto sin quitar que es mayor el riesgo en mujeres, la radiación, que en hombres. Aquí tenemos una gráfica de todo lo que nos puede causar una radiación. Por ejemplo, la luz del sol, un viaje de Tokio a Nueva York, una radiografía de tórax, etcétera. O sea, no es como que sea algo demasiado importante, que un CONVIN sea tomado, cuidado con la radiación. No, o sea, es una manera de poder diagnosticar mejor. Es una herramienta que tenemos para poder llegar a tener unos tratamientos más predecibles. Ahora, las limitaciones de las imágenes del CBCT, esto se puede dar por una dispersión y endurecimiento de las causado por la alta densidad de estructuras inmateriales, o sea, por ejemplo, las restauraciones. A mayor cantidad de restauraciones, eso se traduce como ruido en una imagen. Si el paciente tiene muchas restauraciones, hay más ruido en esa imagen que me pueda ocasionar problemas para poder tener un mejor diagnóstico o poder tener una mejor planeación de mi tratamiento. Factores técnicos, el campo de visión. En endodoncia nosotros necesitamos un campo de visión más pequeño que vendría siendo un equivalente a 1.75 para que podamos tener una mejor resolución y podamos ver con mejor calidad las imágenes. Tamaño del voxel, número de proyecciones, voltaje del tubo y corriente, que esta le da la potencia del rayo, y la edad, como ya les comenté. Entre más joven el paciente hay más riesgo porque es más fotosensible o radiosensible que en un adulto. Ahora, la imagen en un adulto es mucho más complicada, tiene mucho más ruido que en un joven, por el tipo de hueso, porque es un hueso esponjoso y un hueso trabeculado, y también porque hay más restauraciones en un paciente mayor. Ok, aplicaciones de imágenes de CBCT en el manejo de problemas endodónticos, que es a lo que nos vamos a referir nosotros en cuanto a este artículo que les platico. Se requiere información esencial de las imágenes radiográficas en 3 fases del tratamiento. Yo necesito información en el diagnóstico y planeación del tratamiento, durante el tratamiento y en valoraciones post-tratamientos y controles. La única manera que tenemos ahorita, ¿verdad? O desde los 1800, es por medio de radiografías. Con la nobleza que puede tener la imagen de CBCT, el mundo cambia. Por ejemplo, vamos a ver este caso. Acude esta paciente de aproximadamente 20 semanas, si ustedes le alcanzan a ver, aquí en el central. Y la paciente, ella venía conmigo porque me dice, ¿sabes qué, Alejandra? He ido con varias personas y a mí me interesa yo poder pues sonreír y que mi diente no se vea amarillo. Mi diente está amarillo. Me han hecho varios blanqueamientos y no he conseguido nada. No estoy satisfecha, no me siento bonita, etcétera, etcétera. Entonces yo le platicaba, mira, ¿sabes qué? Lo que sucede es que ¿alguna vez has tenido algún golpe? Sí, efectivamente. Cuando tuve 13 años me dieron un raquetazo. Entonces le expliqué que por ese trauma se había provocado una obliteración del canal que provocó, por la liberación de los eritrocitos, una liberación de hierro así, para que luego los túbulos dentinarios se fueran manchando o pigmentando. Le comentaba que hay manchas que van desde el amarillo hasta los rosas, rojos, cafés o inclusive grises o hasta negro. La literatura a nosotros nos dice que si no tenemos una lesión, no tenemos por qué tratar este diente, e inclusive tenemos muchas probabilidades de poder hacer perforaciones hacia alguna zona. Pero ella era tanta su insistencia que le dije, bueno, vamos a tomarte una tomografía para ver qué podemos ofrecerte, qué podemos hacer por ti y ver qué tanto es que lo que podemos pues lograr. Si ustedes se dan cuenta, vamos a ver un poquito de las imágenes. Cuando vayamos a ver ya el tratamiento hecho, lo van a ver como en una imagen en espejo. Lo que queríamos aquí era poder en realidad ver si el canal estaba o no obliterado, o si teníamos alguna ligera
vía de entrada, ¿sí? Cosa que no se pudo observar. Una de las ventajas del combin es que podemos tener cortes axiales, sagitales, coronales. Entonces eso nos permite, en este caso, hacer un mapeo para poder entrar a trabajar. Obviamente no vamos a dejar de mencionar que pues sin la magnificación no podemos llegar a ninguna parte. Si ustedes se fijan, lo que hicimos en este caso fue irnos un poco más hacia incisal para poder seguir el trayecto de donde estuvo alguna vez el conducto, porque hay una pigmentación. Fue hasta donde más pudimos bajar, y todo esto teniéndolo en cuenta la paciente, que lo que podíamos ofrecer era un blanqueamiento interno. Si ustedes se fijan, aquí la imagen va a estar invertida, pero es por lo mismo al momento de yo tener que hacer los videos, dependiendo de cada lugar donde me toman las tomografías, se botan las imágenes. Aquí podemos ver, yo lo que les quiero mostrar aquí es que nos fuimos centrados, no hicimos alguna perforación, que esa es una de las grandes ventajas de poder trabajar con la tomografía, con el combin, ¿sí? Podemos darnos cuenta que la literatura es una gran ayuda para poder nosotros empezar a explorar este mundo muchas veces desconocido y que es de gran utilidad para nosotros. Ya no se pueden concebir muchos tratamientos de endodoncia sin un combin previo. Aquí se alcanza a ver este corte. Ok. Bueno, si ustedes pueden ver, este es el antes y el después. Aquí se puede ver un poco más amarillo el diente. Se hizo un blanqueamiento interno con peróxido al 35%. Y esto fue lo que tuvimos como resultado. Ahora, también un combin nos puede ayudar en la valoración de la anatomía de los conductos radiculares. La reconstrucción del CBCT es importante en la evaluación de raíces, dientes dilacerados, donde la anatomía puede ser visualizada en una tercera dimensión. A continuación les voy a mostrar un caso del doctor Carlos Pirk, excelente restaurador, y él me refiere a esta paciente con un combin previo, donde se puede observar una lesión, y podemos observar en el combin un conducto no tratado. De hecho, la literatura muestra, por ejemplo, el último journal de abril del 2016, hay un artículo de la Universidad de Pensilvania, donde viene la prevalencia de tantos conductos sin tratar. Aquí yo les estoy mostrando ya la evolución, porque este paciente en sí trajo un combin, pero no lo trajo para lo que nosotros los endodoncistas lo necesitamos. Esta paciente trajo un combin como lo necesitan los rehabilitadores, pero no los endodoncistas. Entonces, después ya de un año que podemos ver la cicatrización de la lesión, que en la literatura igual te dice, o sea, tú puedes empezar a ver un cambio después de un año de tratamiento, un año de haber realizado el tratamiento de endodoncia, puedes ver una cicatrización de la lámina dura, ¿sí? Entonces, yo le mando a la paciente que me hiciera el favor de hacer un combin, pero para endodoncia, que ustedes pueden ver la diferencia acá, donde sí efectivamente esta paciente tiene toda esta imagen que alcanzan a ver en esta parte de aquí, eso es a lo que se menciona en la literatura como ruido, porque eso es una corona. Si se fijan, nosotros trabajamos transcoronal, no retiramos esa corona, obviamente con la ayuda de la magnificación pudimos ubicar el otro canal y más tarde el rehabilitador ahí colocó otro poste, entonces esa pieza tiene dos postes, uno en el conducto bucal y otro en el conducto palatino. Aquí podemos ver perfectamente que la tabla vestibular, tanto como la palatina, están completamente formadas, no tengo ya una perforación. Y esto lo volvemos a rectificar con la literatura. Aquí ya podemos ver un proceso de cicatrización. Independientemente que tengamos aquí una bolsa, porque tiene una restauración aquí de una resina. Y lo que les quiero mostrar es la belleza del CBCT, donde podemos ver el tipo de obturaciones que estamos realizando. Aquí se alcanzan a ver un pequeño istmo, un post de cemento y la división de del poste hacia lo que viene siendo la gutapercha. En el otro canal está completamente el poste pegado a la gutapercha.
magnificamos un poquito la imagen. Está la restauración, que es lo que les comento, es la restauración de la corona. Se trabajó a través de la corona. Y aquí se alcanza a ver el material que llega al istmo. Queremos tratar de obturar en tercera dimensión. Y una de las grandes ventajas de estos es que podemos darnos cuenta que pues en realidad falta mucho para tratar de llegar a ser excelentes clínicos, ¿no? Es aprendizaje totalmente. Inclusive en una de las radiografías, se pudieran haber visto como muy al ras, pero aquí en la transparencia se alcanza a observar que estamos dentro de lo que vendría siendo la pieza. Jugamos, se ve el agujero, las fosas nasales. Y aquí se hace el corte mismo que el paciente al principio nos trajo para poder ver que sí pudimos trabajar ese canal que en algún momento se había pues, dado por alto y que nos provocó aquella lesión periapical. Vamos a hacer otras tomas en un momento para que ustedes puedan observar eso. Perfecto. Aquí tenemos otro caso. Es un paciente referido por un mismo paciente, donde el paciente refería pues un aumento de volumen en esta zona. Si alcanzamos a ver, se ve la gutapercha un poco pasada, inclusive acá, y en realidad, pues, les soy bien sincera, yo tenía bastante duda, no sabía cuál de las dos piezas. Sentía yo que al momento de hacer mi exploración con la sonda, pues se iba hacia distal, y en alguna ocasión el doctor Fred Barnett aquí en Monterrey, cuando estuvo, habló de tomografía y él decía, nosotros nos han enseñado que cuando tenemos una lesión en forma de gota, es una fractura inminente, pero les quiero decir algo, es un conducto no trabajado y se los puedo asegurar la mayoría de las veces. Entonces, pues yo opté, como yo no sabía quién había hecho estas endodoncias, opté por comentarle al paciente que estaba esta nueva modalidad de poder hacer un diagnóstico un poco más preciso y poderle ofrecer a él algo más certero. Entonces, el paciente me hizo favor de tomar una tomografía para endodoncia de 0.75 voxel en comparación de otras tomografías y pudimos ver una destrucción en la tabla vestibular. Ahora, toda esta zona que alcanzan a ver ustedes es el ruido provocado por las coronas, es a lo que me refiero con ruido y la literatura nos viene marcando, pero vemos la gran destrucción aquí de hueso. No sé si lo alcanzan a apreciar, inclusive en esta zona. Entonces, lo que tenemos que hacer, obviamente, cuando en el gabinete radiográfico nos mandan esto, pues tenemos que sentarnos horas para podernos dar cuenta y realmente poder hacer un diagnóstico. Yo alcanzaba a ver aquí, pues, una zona interesante que corría de bucal a lingual. Entonces, pues empezamos a explorar ahí esas piezas. Si ustedes alcanzan a ver aquí este canino que no se veía en la radiografía, tenemos 3 raíces en este canino, lo que decía la literatura. Obviamente podemos ver la dilaceración de las piezas y en los diferentes cortes los vamos a alcanzar a ver. Podemos ver restauraciones no muy bien adaptadas. Y alcanzamos a ver si algo interesante. Vemos muy hacia vestibular ese canal en el premolar.
Nuevamente la literatura no se equivoca en muchos de los casos, y lo que dice la Universidad de Pensilvania en el 2016, ahora en abril, pues tiene mucho sentido, ¿no? Hay mucha prevalencia. Y se alcanza a ver aquí muchísimo más fuerte en el premolar la lesión. Aquí se alcanza a ver la pérdida de hueso. Y eso no quiere decir que tengamos un quiste, porque una tomografía no te puede hacer una valoración de un quiste o de un granuloma. Para eso es el estudio histológico, es el estándar de oro. Nosotros no podemos decir que por una tomografía podemos saber, pero si se alcanzan a ver aquí, vemos algo, una zona que pareciera que no fuera trabajada. Y lo que hacemos es, sí, aquí se alcanza a ver una zona que no fue trabajada y que por la misma infección, por la misma fisión binaria de las bacterias, por la misma presencia bacteriana, empieza a haber una reabsorción en esta zona. Aquí se alcanza a ver el canal que no fue trabajado, y en esta transparencia se alcanza a ver pues el conducto que no fue trabajado. Aquí hicimos un video de esta transparencia para ver si lo podemos apreciar un poquito mejor. Esta zona, le damos ahora sí que transparencia a la pieza. Se alcanza a ver la gutapercha por la misma reabsorción que ya hay acá, y este es el trayecto o el tramo que no se pudo trabajar, y aquí se ve el istmo donde pues al momento de condensar nos marca el camino, ¿sí? Que ahí hay algo que no fue tratado con anterioridad. Y se trata de todos estos canales, conducto que no fue tratado. Aquí se alcanza a ver toda esta zona donde no fue trabajado. Y pues decidimos hacer en este paciente un retratamiento. Si se observa aquí, alcanzamos a ver la gutapercha. Tenemos 3 meses con este caso. No le he mandado a hacer una tomografía porque estoy esperando que sea 1 año y medio, y vamos a ver qué resulta de acá, porque al momento de querer quitar la obturación antigua, como hay una reabsorción, pues no pude lograr trabajar esta zona, pero hay un proceso de cicatrización que se está llevando. Como les comento, lo trabajamos transcoronal y vamos a ver resultados si Dios quiere. Ahora, también para lo que nos sirve mucho la tomografía es para la valoración de la periodontitis periapical. La periodontitis periapical se puede identificar radiográficamente cuando la enfermedad está en un estado avanzado de acuerdo al índice periapical. Un 40% de mineralización, aunque la literatura nos está marcando que se necesita un nuevo índice periapical para tomografía. No lo podemos comparar con el índice periapical radiográfico convencional, y en eso estamos trabajando los investigadores. Cuando el CBCT tiene mejor resolución de resultados diagnósticos, pues muestra imágenes isotrópicas. A eso me refiero con los voxel. Las imágenes que nos da la tomografía son imágenes isotrópicas, que quieren decir que tienen altura, ancho y profundidad, dando mayor información
del hueso cortical y esponjoso. Por ejemplo, les voy a mostrar este caso. Es una paciente femenina de 25 años que ella acude a la consulta refiriendo una molestia. Radiográficamente, yo no sé si puedan ustedes observar algo aquí. Pudiéramos ver aquí este premolar, pero por cuestiones de ortodoncia está en una mal posición y sí se observa una obliteración en el canal. Pero aquí se alcanza a ver una zona en el canino que no se veía en una radiografía convencional. Esa es una de las grandes maravillas o ventajas del Conding. Aquí podemos ver este video donde se muestra cómo está obliterado el canal y aquí está más ensanchado y tenemos toda esta pérdida de hueso. No ha perforado las corticales, como dice la literatura, por eso radiográficamente no podemos dar un diagnóstico. Más la sintomatología es la que nos muestra. Ahora, si queremos hacer una valoración prequirúrgica, es una herramienta indispensable. No concibo un tratamiento quirúrgico sin un CBCT previo. Nos permite claramente identificar la relación anatómica del diente involucrado, punto, se acabó, distancia entre hueso cortical y ápice palatino, presencia del seno, si existen cambios o problemas, o probables causas también, o problemas del seno, y lo delgado de la membrana. Nos permite ver perforaciones, quistes hacia la membrana, o inclusive por alguna pieza, una contaminación hacia el seno. Nos da un 70% más de información que una radiografía periapical. Les voy a mostrar este caso, es un caso del doctor Mario Garda, un referidor, y de la doctora Laura Marcela Sauza del Pozo, una periodoncista, donde sí la radiografía, obviamente, pues aquí nos marca un tratamiento previo de endodoncia, donde podemos observar, pues tal vez un acceso no el ideal, si se ve aquí una zona radiolúcida, inclusive no es necesario aquí una tomografía para podernos dar cuenta de la anatomía de este lateral, pero al momento de tomarle a esta paciente mayor el CBCT, podemos ver que hay muchísimos espacios en la obturación. Podemos ver una reabsorción bastante importante en el ápice de la pieza y muy delgadas las paredes. Yo quiero que me hagan favor de ver el tipo de tomografía. Es una paciente de 68 años de edad donde se ve diferente y por eso se los voy a mostrar. Este es el paciente clínicamente, este es el acceso que les comentaba. Me hubiera gustado que fuera más en esta zona. Y se empezó a hacer la tomografía, donde se alcanza a ver la pérdida de hueso, acá, el ápice reabsorbido, no sé si lo alcanzan a observar. Todo esto para poder planear mejor o poderle ofrecer alternativas más obvias o más viables o más certeras al paciente. Aquí se alcanzan a ver, fíjense cómo se ve más blanco, pero las paredes del diente estaban bastante delgadas y el pensar en un retratamiento podríamos haber provocado una fractura de la raíz. Entonces ya platicando con la paciente que pues, las probabilidades no eran muy buenas, se tomó la decisión pues, de hacer una amputación radicular. Aquí por ejemplo les voy a mostrar el caso donde sí se levanta el colgajo, se alcanza a ver todo el tejido de granulación acá, no había presencia de tabla vestibular, se amputó la raíz, se colocó un injerto, membrana y se cerró el colgajo. Previo a esto habíamos ferulizado la pieza para que la paciente mientras esté cicatrizando pues tenga su pieza ahí por algún tiempo, para que ella más tarde se pueda colocar un implante o algún puente fijo, etc. Podemos planear mejor nuestros casos y no ofrecerle a nuestros pacientes tratamientos que no tienen sentido. Ok. También con la tomografía, aunque no es lo ideal, podemos hacer una evaluación de la calidad de los tratamientos de conductos. Se pueden detectar espacios mayores de 30 micromicras. Y se dice que las imágenes de CBCT
son más útiles como herramienta de diagnóstico que para evaluaciones intraoperatorias y postoperatorias, con la excepción de casos que deben de tener seguimiento. Por ejemplo, el caso que les voy a mostrar no es que yo le haya pedido a la paciente que se tomara un CBCT, sino que a veces, viendo los mismos pacientes, ya te llegan con el CBCT. Estos son tratamientos realizados por mí, donde podemos ver, por ejemplo, pues endodoncias así. Y la ventaja del CBCT, es que podemos ser muy críticos con nuestros trabajos. De hecho, aquí podemos ver la evolución mía, en lo particular se los estoy compartiendo, porque, por ejemplo, al final va a haber algunos otros casos donde yo los hacía con otro tipo de instrumentación. Aquí se pueden ver, por ejemplo, lo noble de algunos instrumentos que ya son tratados térmicamente, que sufren tanto estos instrumentos con el calor para poder llegar a ser tan nobles, como son el Vortex Blue, como son el Wave One Gold, como son todo ese tipo de Paper Gold, todo ese tipo de instrumentos que son mucho más flexibles y puedes mantener en el centro de la preparación y no transportar tanto. Aquí se alcanzan a observar. Podemos ser bien críticos y si algún momento decir, hoy soy muy buena endodoncista, pues creo que falta mucho por trabajar, falta mucho por hacer. Es muy bueno ser exigente con lo que uno hace y si en alguna ocasión alguno de nosotros piensa que ya lo hizo todo, pues discúlpeme, pero tenemos muchísimos errores, muchísimos áreas de oportunidad donde podemos seguir trabajando. En realidad es una maravilla la tomografía bien utilizado. No para todos los casos se necesita una tomografía. Estamos hablando que este paciente llegó con la tomografía porque le dijo su comadre, etcétera, etcétera. Y no es para endodoncia, yo no lo pedí, por eso es que ustedes no pueden ver la diferencia de cómo se trabaja en dos piezas. Aquí es un combing de toda la boca. Este no es de endo, como les vuelvo a repetir. Pero, pues ya teniendo yo la herramienta, pues lo único que puedo hacer es, en realidad, poder ver si la literatura tiene o no tiene sentido. Aquí se pueden ver todos los espacios donde yo no obturé en una tercera dimensión, como debería de. Y podemos ser más críticos con nuestros tratamientos. Ahora también, podemos hacer una evaluación de complicaciones endodónticas acá. Por ejemplo, fracturas radiculares, resorciones o perforaciones. La fractura se observa como una línea radiolúcida en un CBCT. Entre los fragmentos apareciendo una falta de continuidad con el ligamento periodontal. De hecho, hay un artículo de la Universidad de India donde nos dice que tenemos que tener un tamaño de voxel de 0.2 milímetros o 2 voxels para poder identificar una fractura. Este artículo fue publicado en enero de este año, pero a la vez hay un artículo de febrero de la Universidad de Toronto donde nos dice que para las fracturas verticales no es muy factible, las fracturas longitudinales no es muy factible un CBCT que nos dé mucha información, porque como les repito, tiene que ser de un tamaño de voxel para poder ser identificado. Esto no es exacto y las fracturas horizontales son presumiblemente más fáciles de detectar, eso es obvio, inclusive con una radiografía convencional. Por ejemplo, si yo tengo esta radiografía, pues no me puedo dar cuenta que en realidad esta pieza puede tener esta fisura, que puede ser hacia lo largo y más tarde convertirse en una fractura, como lo podemos ver aquí, porque el paciente nunca se puso una restauración. El caso que les voy a mostrar a continuación es un caso de una servidora donde el doctor Luis Zambrano me lo refiere, la paciente presenta una fractura en la corona y pues yo hago mi tratamiento de endodoncia, más o menos acá podemos ver que para mi gusto este poste está bastante grueso y veo la corona. Después de un par de años, quiero que se fijen en este premolar por favor,
Después de un par de años, la paciente asiste a la consulta y me dice, Alejandra, pues ya no fui con el doctor porque sé que me va a mandar contigo porque este premolar me lo rompí. Pero yo al tomar radiografía le digo, pues sí te fracturaste, pero mi endodoncia está teniendo problemas. Yo necesito ver qué es lo que está pasando. Me preocupé en realidad y empecé a tomar la decisión de retirar todo. Cuando empiezo a retirar, y que iba a empezar a retirar el poste, la corona, etcétera, ya la paciente estaba cansada y me dice, ¿sabes qué, Alejandra? Pues el doctor acaba de comprar un aparato nuevo. Y él me ha dicho que cuando yo lo quiera, él me va a regalar una radiografía muy sofisticada de ese aparato. Entonces le marco al doctor y efectivamente él tenía un Combin. Entonces me hizo favor el doctor de tomar un Combin donde cuando lo voy viendo por primera vez, este fue un paciente del 2009, voy viendo el tamaño de la lesión y realmente sí me asusté. Veo la lesión hacia acá y veo lo que dice la literatura, donde no hay una continuidad en el ligamento periodontal y una zona muy amplia, falta hueso. Entonces, pues, empiezo a hacer un video del Combin y puedo ver aquí una línea y un defecto enorme, donde obviamente ya había quitado yo la corona para empezar a hacer mi retratamiento. Se ve el premolar fracturado con el que la paciente me había hecho el comentario que ya venía y puedo ver una profundidad impresionante de hueso. Pensando, pues, aunque yo haga un retratamiento, pues aquí aparentemente yo tengo una línea de fractura, que obviamente es más de 2 voxel, porque sí la puedo ver, sí la puedo percibir. Y lo que hicimos fue cortar, y para poder tener un mayor campo de visión, lo que les decía, a un menor campo de visión, yo puedo tener una mejor resolución. Y aquí se alcanza a ver una pérdida bastante importante de hueso. Y pues hablo con la paciente y le digo, mira, realmente no tiene sentido tratar de hacerte un retratamiento en esta pieza. Yo creo que no es lo más conveniente para ti. Entonces yo te sugeriría, en este caso, pues la extracción. La paciente obviamente, como ustedes pueden darse cuenta, pues tiene un problema de bruxismo. Y se tomó la decisión de hacer una regeneración, de colocar factores de crecimiento en esta paciente. Obviamente aquí están las diluciones, aquí está la membrana de plasma, aquí está el tapón de fibrina, el hueso, la pieza extraída, con la fisura, no sé si lo alcanzan a observar, la línea de fractura, se hace la colocación del hueso, de la membrana de plasma, y se coloca un implante. Ya la paciente ya trae su restauración, pero esta paciente, para mi gusto, pues tiene que traer guardas porque pues es una paciente que aprieta y puede fracturar. Ok. Los defectos por resorción ósea también es un tema importante en la tomografía. Se pueden dispersar en todas direcciones y por eso radiográficamente pues no los podamos observar tan fácil. Su tamaño y posición de radiolucidez puede no ser detectada en una radiografía convencional. El siguiente caso es un caso del doctor Alejandro Martínez, es un cirujano maxilofacial que me refiere a este paciente de aproximadamente 18 años de edad. A esta niña se le hizo una cirugía ortognática y tenía una parestesia en la zona. Si ustedes alcanzan a dar cuenta, pues está llena de tornillos por el tipo de cirugía que tuvo ella, y como aparte un plus a esto, pues la niña no tenía sensibilidad. Ella, por la misma operación, no sentía ni con lo frío ni con lo caliente. Entonces ella llegó refiriendo que había ocasiones donde sentía aumentos de volumen y quería saber qué era lo que estaba sucediendo. Entonces lo que yo hice acá fue mandarle a hacer un CBCT para poder tener un poquito más de información con ella. Aquí se alcanzan a ver todo lo que hizo el doctor Martínez para su reconstrucción.
Y yo en algún momento pude haber pensado pues que alguno de los tornillos me había provocado una perforación en alguna de las raíces y que por eso pudiera estar, discúlpenme, pudiera estar pasando esto del aumento de volumen. Aquí se alcanzan a ver todo. Vemos algo aquí en esta zona, muy lejos de uno de los tornillos. ¿Sí? Y pues sí, después de varias horas sentados pudimos darnos cuenta que aquí tenemos una reabsorción. Aquí se alcanza a observar en este otro corte. Y aquí hicimos la pieza, la quitamos todo alrededor para podernos dar cuenta en realidad qué era lo que estaba sucediendo con esta pieza. No fue ni defecto de la cirugía, sino que fue un medio de defensa, una reabsorción. Se tomó la decisión de hacer el tratamiento de conductos de esa pieza. Queríamos ver el canal, a ver si tenemos o no permeabilidad. Y pues sí, efectivamente. Aquí se alcanzan a ver ya la pieza tratada. Esto es un control a 6 meses. Este es un control a 1 año. Aquí se alcanza a ver donde yo hice el acceso. Aquí se alcanzan a ver controles más. 1 año y medio, 2. La paciente ya no presenta aumentos de volumen y la pieza aparentemente está estable. Ok. También cuando tenemos el reto de diagnóstico de perforaciones, la identificación exacta de una perforación, la planificación del tratamiento que hacer y el pronóstico que darle a una pieza con una perforación. La identificación labial, así como la lingual, es un reto para la superposición de imágenes. Este caso que les muestro a continuación es un caso realizado por una servidora hace 16 años, saliendo del posgrado. La paciente aún no se ha colocado una corona. Yo hice esta perforación y quería ver si había habido algún daño. Si yo había, esta perforación me había perforado alguna de las tablas. Y si se fijan, algo que les comentaba anteriormente, mis técnicas de instrumentación. Cuando mi técnica de instrumentación era diferente a la que ahora trabajo, ¿no? ¿Qué tanto destruyes? Aquí se alcanza a ver la perforación que está sellada y la proximidad que hay hacia el seno maxilar, como dice la literatura. Aquí se alcanza a ver, esta es la pieza que radiográficamente es lo que dice la literatura. Esto es después de un retratamiento, porque esta perforación yo la hice después de un retratamiento. Sellé la perforación, que está más o menos en esta zona, que lo podíamos ver con anterioridad, se los voy a volver a mostrar para que lo puedan ver. Lo podemos ver con el CBCT, más con la radiografía no se alcanza a percibir. Igual me voy a detener un poquito para que puedan. Ver. Ay, perdón.
se alcanza a ver la perforación, lo cual radiográficamente es imperceptible. Como conclusiones, cada caso se debe de juzgar individualmente. La imagen de CBCT debe de ser considerada para situaciones donde la información de imágenes convencionales pueden no tener un rendimiento adecuado en el caso, para desarrollar un manejo apropiado de los problemas endodónticos. No todos nuestros casos requieren de una tomografía, pero si queremos planear, si queremos dar a un paciente un mejor pronóstico, en realidad no veo por qué no mandar un CBCT. Lo que les puedo recomendar nada más que sea un CBCT para endodoncia de .75. No todos los CBCT son para endodoncia. Entonces nada más tener bien claro al gabinete donde van a enviar a sus pacientes, mandarles la notificación que sea el programa para endodoncia para poder resolver muchísimas más dudas de las que pudiéramos con una radiografía convencional. Y por último, pues si lidiamos día a día con pacientes en tercera dimensión, con restauraciones en tercera dimensión, con enfermedades en tercera dimensión, entonces, ¿por qué no usar imágenes de tercera dimensión para enriquecer nuestro conocimiento sobre esas estructuras y obtener mejores resultados para nuestros pacientes? Esta frase la tomé de alguna conferencia del doctor Carlos Bóveda, que en realidad me pareció muy buena, y pues lo único que me resta es agradecerles el haberse tomado el tiempo de estar conmigo esta noche y pues desmenuzar un artículo simplemente. Estoy a sus órdenes y muchísimas gracias por su atención.